Bueno, hermanos, vamos a entonar el himno 449, junto a ti, mi buen Señor. Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador. Guíame, óyeme, buen Señor, óyeme. Te preciso, mi Señor, tiene clama el corazón. Ven y muéstrame tu amor, quiero ser yo también bendición. Yo soy débil, mi Señor, dame fortaleza hoy, pues seguro yo estaré si tú vas junto a mi Salvador. Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar, mi Salvador. Día a día guíame, óyeme, buen Señor, óyeme. Bien, hermanos, la lectura de hoy se encuentra en Juan 16, del 25 al 33. La palabra de Dios dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis, he aquí viene la hora y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a entonar el himno 21. Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos una vez más en nuestro miércoles de oración y siempre un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este día, Señor, y el Señor ha puesto en mi corazón el tema confiad. Está basado en el versículo número 33 del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Así que en esta tarde, para no quedarnos, vamos a iniciar con nuestra oración para que sea Dios quien dirija en esta tarde el mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, y la oportunidad de poder estar, aunque sea de manera virtual, Señor, transmitiendo tu palabra. Guárdanos en esta hora, Señor, y que tu palabra llegue a cada uno de los corazones de mis hermanos allá donde están, y que no regrese vacía, Señor, que tu palabra llegue hasta su corazón, Señor, y cambie su persona. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en estos tiempos difíciles. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, amén.
Bien, en esta tarde estamos hablando entonces del tema Confiad y déjeme contarle antes una anécdota. Hace años eh, eh, me llegó una solicitud para ir a un curso para trabajar con adolescentes. El curso versaba sobre actividades de campismo y venían ahí una serie de retos a realizar durante los 2 días que se llevaba a cabo en el curso, y en el tríptico venían algunas imágenes que ilustraban las actividades y refería que la actividad más fuerte y la que valía más puntaje era un rafting sobre un río veloz, y entonces se veía a las personas así como la imagen que usted ve, en una lancha inflable con sus salvavidas, sus chalecos, sus cascos protectores, todo el equipo. Llegó el día del curso, transcurrió de manera normal y llegó la hora de la prueba, así que nos llevaron hasta donde iniciaba el recorrido. Si usted ha ido tal vez a Soyatitán, ha de haber visto el río que corre a las orillas de la carretera, pues en ese río se iniciaba la actividad. Pero, oh sorpresa, cuando llegamos al lugar, en lugar de encontrarme una balsa y todo el equipo de protección, solamente eran unos palos amarrados, no había chalecos, no había cascos, sino pura diversión. Así que, pues yo no sé nadar, así que la experiencia para mí, en lugar de ser divertida, se volvió aterradora. Así que cerré los ojos, me subí a la balsa, me agarré de donde pude y solo escuchaba los rebotes y la risa de todo el mundo. Cuando terminamos, yo bajé de ahí y dije, Señor, gracias por haberme librado. Pero lo que le quiero comentar es que el tríptico decía una cosa y la realidad fue otra. Y en la lectura que tuvimos en esta hora, en el versículo 33, dice la palabra de Dios así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo nos daba su tríptico, y en el tríptico de Dios dice que aunque nosotros le vamos a tener a Él en el corazón y va a estar con nosotros todos los días hasta que regrese, vamos a tener aflicción. Él habló con la verdad. Él no dijo que no íbamos a tener enfermedad, no íbamos a tener problemas, no íbamos a tener... Él dijo, van a tener todo eso mientras vivan en el mundo. Así que, bien importante este tema. Así que en esta tarde vamos a ver 3 claves: cómo aprender a confiar en Dios cuando tenemos problemas. Así que vamos a iniciar entonces con nuestra primera clave de esta tarde, y el versículo dice, en la mitad del versículo dice, en el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. Así que es importante primero saber qué significa la palabra aflicción. Y si la analizamos, en el griego original la palabra es tilsips y significa estar bajo una gran presión. Algo así como si a usted o a mí nos pusieran en una prensa de esas para hacer empanadas y nos estuvieran machacando. Algo así es estar en aflicción. Más o menos, imagínese que a usted y a mí nos ponen así y cada vez nos están apretando más. A eso se refiere el concepto de aflicción. Cuando estamos en una aflicción, realmente estamos siendo sometidos a una gran presión. Y algo parecido a lo que ocurre en los viñedos, en los lagares, anteriormente, cuando los hombres a base de pisotones sacaban el jugo de las uvas. Imagínense que usted era una de esas uvitas y le tenían que sacar el jugo apretándolo, apachándolo. Eso es el concepto de aflicción. Así que cuando usted y yo atravesemos un momento de aflicción, no es más que estar sometidos a una gran presión. Y fíjese que el Señor habló claro y
aflicción no solamente se refiere a que usted y yo en este mundo suframos persecución por ser hijos de Dios. Gracias a Dios vivimos en un país donde hay libertad de culto y usted y yo podemos salir a las calles y proclamar el evangelio. Hay lugares como Indonesia, como Corea del Norte, como China, donde es prohibido estas actividades. Y nosotros aquí podemos tener esa libertad. Pero la palabra aflicción no se refiere solo a la persecución, sino principalmente a todo tipo de problema que usted y yo tengamos. Hoy día vivimos momentos de aflicción, estamos dentro de una pandemia. Y la aflicción principal de las personas es enfermarse. Hoy día las personas estornudan, ¡achú!, y todo el mundo lo queda viendo a usted y se hacen a un lado. Y usted mismo empieza, ¿no será el coronavirus? ¿No será que ya me voy a morir? Y no puedo respirar. Y las personas entran en una gran aflicción. Pero también podemos perder a un ser querido, podemos perder el trabajo. Hoy día vivimos tiempos difíciles y personas han perdido su empleo o están ganando la mitad de su salario. Vivimos tiempos complicados, tiempos de aflicción. Así que el Señor a la mitad del versículo nos dijo, pero, y cuando vemos un pero en un texto, el pero no es más que la unión de dos frases que se contraponen. El Señor decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Es decir, yo soy la solución. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cómo poder confiar en el Señor mientras estamos en aflicción? Así que vamos a ver 3 pequeñas claves para confiar en el Señor. Número 1, primera clave que tenemos que aprender para confiar en el Señor. Clave número 1, descansar en Él. Es decir, aprender a confiar en el Señor y tener la seguridad que Él está ahí. Y no se trata de aprender a descansar, que usted agarre su Biblia y se descanse ahí. No tiene que ver con ese descanso. Tiene en aprender a confiar en Dios sin verlo. Usted y yo somos privilegiados, decía el Señor Jesús, porque usted y yo creemos en Él sin verlo. Pero cuando estamos pasando por aprietos, eso se vuelve complicado. Mire, en el campamento tenemos una actividad parecida. Y vea, actividades que a veces los matrimonios hacen durante el confinamiento. Y dice el esposo, ¿confías en mí? Y mire la esposa, ahí va para atrás. Así que ahí sabe, hermana, si usted confía ahí en su esposo. Así que, mire, normalmente las personas cuando esta actividad se hace y se les dice que se tienen que dejar caer o descansar en los brazos de la otra persona, normalmente ellos voltean a ver y quieren ver qué tan fuerte es la persona que los va a recibir. Si la persona es un fortachón alto, eso les da seguridad. Pero si ven a un flaquito ahí todo tembeleque, dicen, ay no, este no me va a aguantar. Y no nos da seguridad de dejarnos caer en los brazos. Es decir, si nosotros vemos a Dios, es más fácil que podamos dejarnos descansar. Es como dar pasos sin ver, sabiendo que la mano de Dios nos está sosteniendo. Quizás usted en este tiempo ha sufrido alguna pérdida. Quizás se quedó sin trabajo, quizás perdió un familiar. Y en el momento de la tristeza, de la aflicción, de la depresión, confiar en Dios, que Él está en control, es difícil. Y eso lo tiene que saber la mente, pero sobre todo lo tiene que saber el corazón. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es la confianza en Dios. Y el rey David, David cuando era pastor de ovejas, allá vamos a leer en 1 de Samuel 17, del 32 al 37, y dice así, David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, porque tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él,
porque tú eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Así que mire a David. Dice que David, siendo pastor, se enfrentó al león, se enfrentó a osos. ¿Y qué pasaría si usted y yo nos enfrentáramos a osos o a leones? Yo creo que titubearíamos o tendríamos temor. Recuerde al Chapulín Colorado, cuando él tenía un problema, el Chapulín Colorado entraba en miedo, pero sin embargo se enfrentaba al temor. David aprendió a confiar. Así que cuando David se enfrentó a Goliat, él tenía la confianza que Dios estaba con él. Así que David, con una sola piedrita, acabó con Goliat. Usted y yo así, cuando enfrentemos una situación difícil, tenemos que aprender a confiar en Dios, a descansar en Él. Durante la aflicción tenemos que aprender en Él. Así que la primera clave entonces para confiar en Dios en la aflicción es, a ver si se le quedó, ¿verdad? No me está poniendo atención. La primer clave significa aprender a descansar en Dios. Ahora, vamos a ver la clave número 2. Se trata de quitar la autosuficiencia. Es decir, quitar que la solución del problema esté en nuestras manos, que dependa de nosotros o de otras personas. Tenemos que aprender a dejar el control a Dios. Es común que cuando nos enfermamos pongamos toda la confianza en el doctor o en la medicina, cuando nuestra confianza tiene que estar primeramente en Dios. Eso es lo más importante, porque el versículo dice: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. No dice porque tú has vencido al mundo, porque Juan, porque Pedro ha vencido al mundo. No, porque yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra confianza tiene que estar en Jesús. Así que ya llevamos 2 puntos. Número 1, aprender a descansar en Dios. Y número 2, aprender a quitar nuestra autosuficiencia. Tenemos que aprender a depender de Dios. Así que ya llevamos 2 claves, vamos a ver la tercera y con ella vamos cerrando. Clave número 3, aprender a perseverar en Dios. Es decir, hacer un análisis de cómo está nuestra relación personal con Él. Mire, dice Mateo 24, versículos 12 y 13: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hoy día llama la atención que aún viendo la situación en la que estamos pasando, era para que muchas personas doblaran rodillas ante Dios y pidieran perdón y cambiaran sus actitudes. Sin embargo, hoy todavía sigue habiendo personas que roban, que matan, aún dentro de la pandemia. Algunos descaradamente se ponen el cubreboca y todas las medidas de protección y salen a robar, salen a asaltar. Así que la maldad se está multiplicando. No ha pasado nada a pesar de lo que están viendo. Así que dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está su temperatura para con Dios? ¿Está usted aún caliente, ferviente en amor, o está usted tibio? Recuerde que Apocalipsis dice que a los tibios Dios los vomita. Preferentemente mejor ser fríos. Mire,
los días miércoles, usted puede ver en el cuadrante superior derecho de su pantalla, las vistas, es decir, el número de personas que están viendo el servicio por internet. Y los días miércoles la audiencia baja hasta 6, hasta 7 personas. Nada raro, antes de la pandemia también los días miércoles la audiencia, asistencia a los servicios baja. Nosotros tenemos que aprender a perseverar en la obra de Dios, a perseverar en nuestra comunión íntima con Dios, porque esa clave nos va a ayudar a que nuestra confianza no mengue ante la aflicción. Y mire, la definición de perseverar también viene del griego upomeno, que significa contrario a lo que veíamos allá en aflicción. Perseverar significa no desplomarse bajo presión en el conflicto. No desplomarse, es decir, no tirar la toalla como los boxeadores cuando ya le están pegando, tiran la toalla y dicen, ya, no me peguen más. Perseverar significa aguantar, sabiendo que Dios está en control. El pecado es el arma principal que el enemigo usa para tenernos a usted y a mí bajo presión y hacernos creer que ya no merecemos el perdón de Dios. Por eso es importante que usted y yo todos los días analicemos nuestra relación. Si hemos cometido algún pecado, dice 1 de Juan 1:9 que tenemos que confesar, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es importante confesar. Muchas veces aquí tenemos una imagen, pero afuera nuestras palabras son diferentes, nuestras acciones son diferentes. Y a veces dejamos de hacer cosas para cuidar la imagen. Entonces estamos cometiendo pecados de palabra, de obra y de omisión. Y tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Tenemos que analizar cómo estamos. Hoy día el pecado está proliferando, aumentando. Por eso nosotros tenemos que aprender a doblar rodillas y a pedirle a Dios que nos ayude, que nos perdone primeramente y que nos ayude a mantenernos fieles. Esa es la tarea a la que usted y yo hemos sido llamados en esta tarde. Tres claves para poder vencer la aflicción. Confiar en Dios. 3 claves. Clave número 1, ¿se acuerda? Allá como David, producción. A ver, ¿pueden repetir la número 1? Descansar en Él. Aprender a descansar en Dios, para que vean que también aquí están pendientes. Clave número 2, a ver. Eso no me acuerdo. ¿Ya se nos olvidó? Vamos a ayudarles un poquito. Clave número 2, quitar toda autosuficiencia de nosotros. Y la clave número 3, perseverar en Dios. A través de esas 3 claves podremos vencer la aflicción, mantenernos de pie aunque todo se venga abajo. Esa es la palabra que Dios nos da en esta tarde. Así que, hermano, en esta tarde yo le invito a que reflexionemos. Esta última parte, sobre todo, la importancia de ponernos a cuenta con Dios. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque aún a pesar de cómo somos, usted está con nosotros. Gracias por cuidarnos y gracias por librarnos, Señor. Hoy día vivimos tiempos difíciles, una peste destructora que acecha a todas las personas, que nos tiene aterrados, que nos tiene encerrados. Pero nosotros confiamos en un Dios todopoderoso. Confiamos en usted, Señor. Ayúdenos a salir de la aflicción, aprendiendo a descansar en usted, aprendiendo a depender solo de usted y no de nuestras fuerzas,
y sobre todo a perseverar en usted hasta que usted vuelva. Mantenernos fieles. Ayúdenos, porque el enemigo también está haciendo su trabajo y él quiere vernos derrotados. Pero tomados de su mano estamos seguros que usted nos librará y estaremos juntos por toda la eternidad. Gracias por ello y guárdanos y bendícenos en el resto de este día. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.